¿Alguna vez te paraste a pensar si no estás haciendo todo mal? No te podemos arreglar la vida, pero te podemos decir lo que tenés que hacer para usar criptomonedas de forma seria y liberarte de las garras del Estado. Al final de este episodio vas a tener nuevos conocimientos y consejos que te van a hacer decir wow, ¿por qué no me suscribí a este podcast antes? Esto es la economía P2P y quédate que te vamos a estar contando sobre los errores que estás cometiendo y no lo sabes. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien, Ian? Soy de la economía P2P. ¿Todo bien? Muchas gracias. Sí, hoy estamos con otro episodio que lo vamos a estar centrando en 5 puntos. Son errores que en general puede ser desde el más gurú de las criptomonedas hasta el más nuevo y lo cometen. Y todos lo hemos cometido. Es algo bastante común. Alguno de los 5 tuviste que haber cometido. Así que si querés vamos directamente. Totalmente. Dicho sea de paso, más allá de todo y más allá de la experiencia que uno crea tener, lo importante es en todo momento ser humilde y reconocer que siempre se puede mejorar un poco. E incluso si bien hay algunos errores que parecen obvios, hay otros que quizás no lo son tanto y posiblemente, según quien te haya, entre comillas, asesorado o por medio de quien haya llegado a conocer las criptomonedas, especialmente la que propuso Satoshi Nakamoto allá por 2009, y es posible que algunas cosas ni siquiera sabías que se pueden hacer de una determinada manera. Así que quédate porque dentro de estos 5 consejos vamos a estar dando algunos que son esenciales y que sí o sí necesitas saber si te lo querés tomar de forma seria y si realmente ves esto como una herramienta que te puede llegar a servir para liberarte de las garras del Estado y no simplemente utilizarla como un mecanismo de especulación o una especie de casino digital mundial. Sí, entonces, totalmente. Si te parece bien, vayamos con el primer punto. Sí, el primer punto es el Know Your Customer o conoce a tu cliente, ¿no? Básicamente se trata de la venta de tu información. Todos sabemos que en general cuando una empresa te da algo gratis, en realidad lo estás pagando con tus datos. Es lo que sucede en plataformas como Facebook, en Google, o en Instagram, o en TikTok, ¿no? Vos cuando no estás comprando un producto, vos sos el producto. Y esto aplica también al mundo de las criptomonedas, ¿no? El Know Your Customer es un proceso que utilizan las empresas para verificar la identidad de sus clientes. Esto sucede en todos lados. O sea, sucede cuando haces un banco, cuando, por ejemplo, usas un neobanco, una fintech, que te escanean la cara. O este tipo de cosas de subir una foto de tu DNI o de tu cédula de identidad o lo que sea a una empresa para abrirte una cuenta. Eso es conocer a tu cliente, Know Your Customer. Exactamente. Sí, y esto lo que puede llevar es que esa información personal que tiene esa empresa termine en manos de terceros. Y eso es algo que claramente compromete la privacidad, todos lo sabemos. Entonces, el consejo que tenemos es, básicamente, primero ser consciente, ¿no? Quién le estás compartiendo tu información cuando te estás registrando. Por ejemplo, exchanges como Binance o Coinbase y los servicios de criptomonedas, ¿no? Es como creer que como estás usando internet en incógnito, ¿no? Porque estás usando criptomonedas en un exchange. El exchange sería como usar criptomonedas en incógnito, ¿no? Sí, una cosa así. Crees que nadie sabe que tenés en Binance, pero en realidad el gobierno lo tiene clarísimo porque Binance reporta todo y por eso te identifican. Justamente esa es la idea de identificarte, para poder reportarte. Sí, totalmente. Incluso lo he visto en muchos canales, no solamente, por ejemplo, centros de información, centros de difusión de información, canales de Telegram con muchísimos suscriptores en Argentina, muchísimos seguidores, que empiezan a compartir este tipo de noticias como ahora Binance tiene que compartir información con el gobierno. O, por ejemplo, si hablamos de un decreto de regulación, te dicen ahora Binance no va a tener que compartir. Todo el mundo festeja porque ahora la gente no va a tener que compartir información en Binance. O incluso hasta memes he llegado a ver. Por ejemplo, un meme de una cuenta muy conocida acá en Argentina que decía algo así como: yo ingresando a mi cuenta de banco 900.000 pesos de Binance ahora que no sé, Ramiro Marra es jefe de la FIP, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿viste? Que hacen pensar a uno que, bueno, yo estoy usando Binance. Binance es una empresa extranjera. Por más que yo le haya dado mis datos, ellos no van a compartir
la información con el gobierno argentino. Porque Binance está en China y yo estoy acá. Y no es así. Sí. Primero, en principal, ¿cuál es el mindset que tenemos que tener desde una perspectiva de seguridad informática? Toda la información que nosotros subimos a internet, asumir que es pública, que todo el mundo la va a conocer, todo lo que nosotros hagamos en internet. Y a partir de ahí, tomar medidas al respecto. Obviamente esto es un poco extremo, pero ¿qué ocurre en la práctica? Y en la práctica lo que sucede es, si no tenés un hackeo en el cual se dispersa la información contenida en los servidores de estas empresas, ya sea Binance, ya sea Mt. Gox, ya sea FTX o todas estas empresas que proveen servicios de custodio y que requieren por definición KYC, lo que va a terminar sucediendo es que esa información va a llegar a manos de gente que vos no querés, ya sean atacantes informáticos, por no utilizar la palabra hacker, porque no considero que el término hacker aplique en este caso, eso es otra cosa, sí, o bien a manos de políticos que con esa información van a poder utilizarla para, por ejemplo, atacar a su propia población, ¿no? Que es lo que hacen constantemente con este tipo de sistemas en los cuales buscan expoliar la riqueza bien generada o bien ganada de los ciudadanos. Entonces, si vos estás pensando en utilizar Binance como un mecanismo para resguardar tus ahorros, por ejemplo, en criptomonedas, y lo primero que debes saber es que no tenés que utilizar ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque primero están asociados con tu identidad, y ya vamos a entrar en más detalles con respecto a esto, pero esta es una de las grandes desventajas que tiene. Estás asociando toda tu actividad que vos consideras que es anónima con una identidad que por definición está vinculada a una entidad estatal. Es decir, el Ministerio Interior emite el DNI. Son los que te dan la identidad que vos estás usando para registrarte. Es evidente que ellos tienen la capacidad de solicitar esa información en el momento que quieran. E incluso si vos decís, esta empresa es confiable, o esta empresa no tiene necesidad de compartir información, o incluso esta empresa ha dicho que no comparte información porque, por ejemplo, no sé, tiene los servidores en El Salvador, entonces no tiene que compartir, y ese tipo de cosas que ha sucedido acá con una empresa argentina. Y bueno, no sabes cómo puede cambiar la legislación. Asumí que todo lo que haces hoy algún día se va a saber, y por ahí capaz que ya no estás tan convencido de que sea lo mejor utilizar este tipo de sistemas. Ahora, uno preguntará, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Si yo quiero abrirme una cuenta bancaria, tengo que dar mi identidad. Si yo quiero abrirme una cuenta en un exchange, tengo que dar mi identidad. ¿Cómo hago? Y bueno, con el tema de las cuentas bancarias, la realidad es que por lo menos hoy en día no hay muchas alternativas. No te vamos a sugerir que te abras una cuenta bancaria en nombre de un alias o utilizando una identidad falsa. Pero por ejemplo, en el caso de los exchanges, hay alternativas. Es decir, hay formas de obtener criptomonedas sin revelar tu identidad, o por lo menos minimizando el daño que esto puede generar a largo plazo. Sí, tenemos por ejemplo algunas plataformas que respetan la privacidad, por ejemplo las plataformas de P2P, ¿no? Los intercambios entre pares. Que aclaro una cosa, no es el P2P de Binance, o sea, de nuevo, estás pensando en P2P como el P2P de Binance. Cuando nos referimos a P2P nos referimos a... Le leíste la mente al que está viendo el episodio. Exactamente, yo ya me imaginé que cuando dijimos P2P, entonces el P2P de Binance está bien. No está bien. El P2P de Binance, obviamente, de nuevo, pasa por Binance, está todo registrado por Binance, y Binance sabe, y por lo tanto tiene información que puede en cualquier momento compartir con la FIP, con el IRS, con la agencia que sea, de 3 letras o de 4, lo que sean en el país correspondiente. Por ejemplo, yo en España no me imagino lo que pasaría Hacienda, si esta información Hacienda de este estilo terminara en manos de Hacienda. Sería un desastre. Haciendo una masacre. Sí, después tenemos plataformas, por ejemplo, como BitGree, que te permite comprar productos de Amazon o de Mercado Libre con Bitcoin Cash, sin custodia y sin dar tu información personal. Después tenemos en Argentina se le dicen cuevas, pero también son los brokers personales, ¿no? Hay gente que conoces que se dedica a la compra-venta y te compra o vende las criptomonedas. Esto lo puedes hacer, obviamente van a cobrar una tarifa en la mayoría de los casos, que suele ser un spread, una diferencia del precio entre la compra y la venta, como si estuvieras comprando, por ejemplo, dólares, pero en lugar de comprar dólares, lo que vas a estar comprando va a ser criptomonedas. Ahora, muchas veces, y esto de nuevo tenganlo presente, muchas veces estas empresas, o estas instituciones, o estos agentes, operan utilizando estas mismas plataformas. O sea, buscate un broker que te permita comprar de forma anónima y que no requiera que, por ejemplo, te depositen una cuenta de Binance. No tiene sentido, ¿viste? Porque muchas veces se hacen movimientos internos para dentro de Binance, o sea, pasan de una cuenta de Binance a la otra para no pagar tarifas de red. Entonces, otra cosa que nosotros recomendamos es siempre utilizar una criptomoneda que te permita mover
las monedas de forma fácil sin pagar exorbitantes tarifas de alrededor, que por lo menos en caso de que estés utilizando una moneda con altas tarifas, como por ejemplo es BTC, y trata de hacerlo, o Ethereum, trata de hacerlo siempre de forma privada y siempre de forma anónima y sin revelar tu identidad o revelando lo menos posible. Sí, total. Y siempre que uses plataformas virtuales, tratar de que sean código libre, ¿no? Y que su solidez de seguridad esté garantizada por código. Otro consejo es, si por ejemplo vos tenías en Binance y retiraste Bitcoin Cash, por ejemplo, puedes utilizar Cash Fusion. O sea, es un protocolo de mezclado de monedas que te agrega una capa para de Bitcoin seguridad, Cash exclusivamente. Y de privacidad, totalmente. Eso es importante. Si vos, por ejemplo, ahora estás usando Binance, podés cambiar por Bitcoin Cash lo que tenés, retirarlo y utilizar Cash Fusion. Sería una buena forma de ofuscar lo que tenías, por lo menos. Sí, dentro de este podcast tenemos varios episodios dedicados a la privacidad. En algunos de ellos discutimos esta tecnología. Si por ejemplo ya cometiste el error, entre comillas, de utilizar Binance y revelar tu identidad y tenés fondos en Binance y querés evitar no solamente la confiscación a futuro, sino que se sepa más de lo que estás haciendo con esas criptomonedas, lo que recomendamos es primero que nada retirarlas, y ahí ya vamos a entrar en el segundo punto, y después de que las retires, hacer algún tipo de proceso de mezclado de anonimato que te permita recuperar un alto nivel de privacidad. Esto con Bitcoin Cash es posible, utilizando tecnologías como por ejemplo, bien dijo Ian, Cash Fusion, que es una tecnología de mezclado de anonimato descentralizado. Total. Y después tenemos el segundo consejo, que sería el uso de custodios. O sea, no usar custodios, sino custodiar vos tus monedas. Esto está muy ligado en general del conoce a tu cliente, o de plataformas con Know Your Customer. Que es básicamente cuando, por ejemplo, no solamente Binance te pide tu identidad para crearte una cuenta y todo, sino que ellos, en vez de darte tu frase de recuperación, frase semilla, o clave privada o lo que sea, te dan un usuario y contraseña, mail y contraseña. Esto es un peligro muy grande y es, te diría, junto a Know Your Customer, lo primero que tenés que hacer si tenés criptomonedas en un exchange es sacarlas. Probablemente si tenés BTC o Ethereum o alguna con tarifas altas para usarlo, bueno, te va a doler. O podés cambiarlo por Bitcoin Cash, por ejemplo, y retirar mucho más barato. Es una opción. Porque a veces sucede, las tarifas son tan altas que retirar equivale a más de lo que tenés o una fracción grande de lo que tenés. Por ejemplo, si la tarifa son $70, como fue en este tiempo en BTC, si vos tenés $700 y retirás, vas a perder el 10%. Solo por retirar. Después, si lo querés volver a depositar para venderlo, vas a tener que pagar, vaya a saber cuánto en el momento ese. Así que recomendamos tratar de no usar justamente eso, por esas razones. El tema acá es que, como sucedió por ejemplo con Wallet of Satoshi, por la razón que sea, puede ser una nueva legislación, como sucedió con Wallet of Satoshi o lo que sea. Contanos un poco, Ian, qué era Wallet of Satoshi o qué es Wallet of Satoshi, como para poner en contexto. Sí, era una wallet de Lightning Network, de BTC. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, sí. Que prohibió, por una cuestión de legislación, a los americanos, a los estadounidenses, a usar Wallet of Satoshi. Lo que sucede es que ya había usuarios de allá. Entonces les bloquearon la cuenta. Por eso esto es un peligro, ¿no? Vos podés tener Binance, todos tus cripto en Binance, y de repente el gobierno local prohíbe Binance. Binance te congela la cuenta y perdiste todo o no lo puedes mover, ¿no? O te dicen, no, tenés que retirar sí o sí en tantas horas, o no lo hiciste, o tuviste que retirar BTC con $70, $80, $90 de tarifa, porque no te permitían hacer otra cosa que no sea retirar lo que tenés. Sí, aclaremos por ejemplo que la gente que tenía sus fondos en Wallet of Satoshi tenía dos opciones: o los mandaba con una transacción on-chain pagando las tarifas correspondientes a otra billetera, o los mandaba a otra billetera en Lightning Network, que en su gran mayoría, como son algunas semi-custodiales, otras custodiales, pero en muchos casos requieren pagar una tarifa
para abrir un canal de pago y fondear y poner liquidez suficiente. Entonces, en muchos casos la gente directamente, si tenía por ejemplo menos de 70, 50, 30 dólares, perdió los fondos en su totalidad. Es decir, hay un número grande de fondos porque simplemente no se pudieron mover, y porque Wallets of Satoshi, al ser un custodio y al no darle al usuario las claves privadas, le genera este tipo de política de, bueno, tenés que mover en tanto tiempo, si no, tenés hasta tal fecha, si no, vamos a considerar que no se estás haciendo una generosa donación. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, en este caso ocurrió esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Binance? Bueno, lo mismo, si el día de mañana se prohíbe Binance en Argentina, en Estados Unidos, en España, en el país que sea, o hay una nueva regulación que le impide a la gente poseer criptomonedas, como están buscando hacer en muchos países, por ejemplo, si se implanta una CBDC como moneda de curso legal o en conjunto con el efectivo, aunque sea de manera temporal, y lo más probable es que ya empiecen a querer prohibir todo lo que sea el uso directo o indirecto de criptomonedas, con lo cual los exchanges van a ser los primeros blancos a los cuales van a atacar. Y como son una masa de usuarios que están todos concentrados, y una vez que atacaste, por ejemplo, a Binance y destruiste una parte importante de, entre comillas, el mercado cripto. Si vos haces autocustodia, es decir, si vos tenés tu billetera con tus claves privadas, que dicho sea de paso es extremadamente fácil y más rápido y más barato y más simple que abrirse una cuenta en Binance, o sea, literalmente 30 segundos puedes tener una billetera de Bitcoin Cash abierta y funcional, sin custodia, sin darle tus datos absolutamente a nadie. Lo que vos podés hacer es, por ejemplo, distribuir ese riesgo. En el caso de que quieran prohibir las criptomonedas, van a tener que ir atrás de cada usuario, no atrás de una sola entidad que es un exchange. Entonces ahí ya vas a tener una cobertura. Por más que sea ilegal, no va a ser posible aplicar esa ley, porque un montón de personas ya van a tener en su haber criptomonedas y que no pueden ser por definición confiscadas. Por eso también nosotros recomendamos utilizar una criptomoneda cuyas tarifas permitan hacer este tipo de movimientos sin ningún problema. Si vos vas a retirar, por ejemplo, Bitcoin Cash de Binance a tu billetera con tus claves privadas, vas a encontrarte con que las tarifas son mucho más baratas que en BTC. Obviamente Binance cobra siempre una pequeña comisión por retirar, pero una vez que lo haces, ya directamente la comisión es inferior a un centavo de dólar por transacción, con lo cual vas a poder hacer todos los movimientos que quieras y encima hacer cash fusion, con lo cual vas a obtener un alto nivel de privacidad y vas a poder permanecer en autocustodia, y en el caso de que necesites vender, puedes hacerlo fácilmente a través de los canales que ya comentamos, o bien devolviéndolo al exchange, que no lo recomendamos, o bien utilizándolo para comprar bienes y servicios, o bien, por ejemplo, intercambiándolo en sistemas P2P, con los cuales no vas a tener que dar vos tu información a terceros. Sí, entonces esas son las recomendaciones. El número 3 trata sobre el hype y el FOMO, o sea, no comprar siguiendo el FOMO es el miedo a quedarte afuera, ¿no? El miedo a perder esa oportunidad que justo se dio ahora, ¿no? Subió mucho una criptomoneda, entonces compras porque crees que no tenés la sensación de que va a subir más. Es lo peor porque no solamente te sucede para arriba, sino que te sucede para abajo también. O sea, el FOMO lo que te lleva es a vender caro. A vender barato y a comprar caro. O sea, cuando suba vas a querer comprar porque te estás siguiendo las emociones del FOMO. Y cuando baje vas a querer vender porque se va a cero. O sea, cuando sube porque se va a 1.000.000. Y cuando baja porque se va a cero. Entonces vos siempre estás vendiendo barato y comprando caro. Lo cual es perder plata. Sí, no solamente esto, sino que además esto te lleva, por ejemplo, a invertir o poner dinero en proyectos que no son del todo confiables o que no tienen un diseño sustentable a largo plazo. Y ya vamos a hablar más adelante de eso, pero en sí, lo que por ejemplo ha sucedido muchas veces, como por ejemplo pasó con el caso de Luna, es que de golpe había una criptomoneda que había empezado a subir en puestos del CoinMarketCap, o el puesto del ranking ficticio que se arma, ¿no? Donde se postean cosas que ni siquiera son por definición criptomonedas descentralizadas, y la gente invertía en eso. Y eventualmente, cuando la red desaparece por fallas técnicas que estaban a la vista de todos, porque era, digamos, código abierto, y no se piensen que porque algo sea código abierto y código libre significa que está libre de bugs, todo lo contrario, muchas veces hay, e incluso algunos que no se quieren ver, pero por ejemplo, por una falla en el funcionamiento del sistema, esa moneda desaparece un día para el otro. ¿Por qué?
porque la gente no fue capaz de ver o porque invirtió en algo que de golpe empieza a subir y por miedo de quedarse afuera invierte en eso. Y son quienes en su gran mayoría reciben las mayores pérdidas. Porque son las personas que entraron al final y compraron más caro. Y al final, de un día para el otro, la moneda desaparece y esos inversores se quedan sin su dinero, sin sus monedas y con el orgullo bastante dañado en muchos casos. Entonces, esto obviamente requiere una seriedad. Si nosotros estamos pensando en una criptomoneda que nos ayude a defendernos de las garras del Estado, y no sé si voy a invertir en el primer meme coin que aparezca, ¿viste? Porque esto es lo que se viene, o porque me lo dijo un multimillonario, o porque sale en las noticias que esto se va a multiplicar por 100.000. Tengo que ser una persona seria, tengo que ser una persona responsable y tener expectativas realistas. Sí, básicamente no caer en olas de popularidad, promociones en redes sociales y todo este tipo de cosas sin hacer una investigación adecuada, ¿no? O seguir los consejos de un super gurú que no sabes quién es. O no sabes. Totalmente, que además en muchos casos se benefician, estos super gurúes que aparecen haciendo recomendaciones, se benefician de los consejos que ellos mismos dan. O sea, hipoteca tu casa y compra BTC. Exactamente. Michael Saylor. Ejemplo, Michael Saylor, que es uno de estos gurúes que aparecieron hace relativamente poco dentro de BTC, han dicho cosas como hipoteca tu casa y cambiarla, o vender el negocio de tu familia, o hipotecar el negocio de tu familia, o ponerle o cobrar un seguro y comprar todo en BTC porque, y lo dijo en un momento que BTC creo que estaba casi $69.000, o sea que estábamos hablando en el pico máximo. Lo mismo, por ejemplo, gente que lo hace pero con fondos públicos de su país, o sea, cosas que también están para considerar, ¿no? Sí. Lo que recomendamos es basar las decisiones en investigación, en análisis de fundamentales sobre todo, y no dejarse llevar por el hype, por el FOMO, ¿no? Mantener el enfoque a largo plazo y tratar de evitar todo tipo de decisión compulsiva. Entonces, como consejo número 4 es no formarte, ¿no? La falta de educación y comprensión sobre cómo funcionan las criptomonedas, la tecnología, blockchain, el mercado general. En general te puede llevar a tomar decisiones mal informadas, que es lo que sucede mucho. En general estas dos suelen estar relacionadas, ¿no? El FOMO con la no formación. Sí, aunque a veces, una persona que aunque no a veces te puede pasar FOMO con información incluida. En general hay gente que también con información igualmente cae en el FOMO. Sí, con el FOMO que se da con la criptomoneda que ellos tienen en la mira, ¿no? Sí. Pero igualmente lo que uno ve muchas veces es que se da una correlación entre las personas que tienden a no formarse, que es un error gravísimo, o sea, no formarse o no investigar o poner dinero en algo lo que uno no tiene ni siquiera idea, ¿viste? No se tomó el trabajo de investigar apropiadamente y después hacer las cosas de manera impulsiva e irracional, ¿no? Sí. Que son obviamente las que le terminan pegando más duro. Sí, total. Incluso una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, es que cuando uno, por ejemplo, investiga acerca de criptomonedas y dice, bueno, voy a empezar a investigar o demás, o incluso cuando ha venido gente a preguntarme, lo primero que me preguntan es, che, ¿cómo uso esta plataforma? Che, ¿cómo uso Binance? ¿Cómo compro? ¿Cómo vendo? ¿Cómo pongo un stop loss? O sea, es como que para ellos, o para ciertas personas, formarse implica formarse en trading, no en criptomonedas. Y yo le digo, no, pará, hay un montón de cosas que te puedes formar. Te puedes formar en autocustodia, puedes entender cómo funciona una cadena de bloques, puedes tratar de entender cómo funciona el algoritmo de consenso, que es el minado, ¿viste? ¿Cuál es el modelo incentivo? ¿Cuál es la filosofía detrás de Bitcoin? O sea, por ejemplo, hay un montón de cosas que tienen que ver con la formación que podés llegar a través de Bitcoin una vez que te lo tomas de manera seria. Y por ejemplo, si te tomás de forma seria los principios de funcionamiento de Bitcoin Cash, terminás, por ejemplo, incluso sin serlo, en un libertarismo absoluto. ¿Por qué? Porque te convence, por ejemplo, los principios económicos que te obliga a estudiar la tecnología. Porque Bitcoin, por ejemplo, no es solamente un sistema digital que sube de precio. Confianza, claro, que sube de precio y... No. Bitcoin, y Bitcoin Cash particularmente, es una tecnología diseñada para contestar el poder estatal, devolverle la libertad a los usuarios y brindarle al mundo una moneda que sea competitiva, que sea escasa, que no sea inflacionaria, que no esté controlada por ninguna entidad centralizada, ningún banco central, ni la... Sí, ¿cuál es la utilidad del activo que estoy comprando? Exactamente, o sea,
es la utilidad del activo. Entonces, ahí ya tenés un montón de herramientas de formación, incluso filosóficas, que te estás perdiendo por ahí por querer estar comprar haciendo Baby trading en Doge. Binance. Claro. Claro, exactamente. O sea, yo lo que le recomiendo a la gente es formate, pero formate en cuestiones de filosofía, formate en cómo funciona la tecnología. Y tenés tiempo, no hace falta que aprendas todo en una semana o en un mes. Dedicale, o sea, sentate todos los días, investiga, formate. Nosotros tenemos muchos podcasts hablando de un montón de temas en los cuales entramos en detalle, son decenas o casi cientos de horas hablando de esto. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que lo que tenemos para compartir, la filosofía que tiene Bitcoin, es importante y merece ser compartida, y por lo tanto nos dedicamos a esto también. Entonces, si no quieren formarse con nosotros, tienen también la posibilidad de ir a consultar otras fuentes. O sea, no somos la única fuente de información del mundo sobre estos temas, pero sí es importante entender los fundamentos y entender que la formación no termina en la academia de Binance. Sí, totalmente. Y justamente hablando de fundamentos, este es el quinto consejo. No prestar atención al modelo de incentivos. Esto es algo muy importante, porque es la razón por la cual una criptomoneda, por ejemplo, muere, ¿no? Porque no estaba bien diseñada, simplemente la compraste guiándote en el marketing de la moneda y no en... O peor, en el market cap en vez del marketing. Sí, o el market cap, el market, todo ese tipo de cosas, y no prestaste atención. O sea, te dejaste llevar por la narrativa de la criptomoneda y no por el modelo de incentivos, ¿no? Ignorar los fundamentos económicos de una criptomoneda como puede ser Bitcoin puede resultar, claramente resulta, en una mala comprensión de su valor a largo plazo. En general, si no lo entendés bien, solés valorizar más de lo que vale o valorizar menos de lo que vale. Por ejemplo, Pico Cash está infravalorada, BTC está sobrevalorada. El consejo que damos sobre esto es un poco lo mismo que antes, es formarte, ¿no? Es analizar cómo se incentiva a los participantes en la red, o sea, los mineros, los desarrolladores, los usuarios, cómo esto afecta la seguridad, la escalabilidad, la adopción de la criptomoneda. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Bitcoin Cash y BTC, ¿no? ¿Cuál es la diferencia a nivel de incentivos? Todo ese tipo de cosas nos parecen que son muy importantes y las deberían estudiar más. Y ahora tenemos un bono extra que armamos, que es el sexto error. O sea, si te quedaste hasta este momento, estás llevando un sexto, ¿no? Que no lo tenía el que no se quedó. Y es que básicamente el error es no seguir este canal, porque todo lo que nosotros ya conversamos en este podcast está en nuestro canal. Tenés contenido sobre cada una de estas cosas. Y podés investigar más y aprender en base a eso. Realmente tenemos mucho contenido sobre esto. Así que les recomendamos que chequen un poco ahí, que se suscriban, que le den like, que compartan, ¿no? Y les tenemos una pregunta final que pueden dejar en los comentarios, que es si hay algún consejo que no lo dimos, pero que se podría agregar a este episodio. O algún error que consideren que se comete Sí. al iniciar o incluso al ser experimentado en criptomonedas. Uno Sí, que se me total. ocurre a mí, por ejemplo, es confiarse demasiado de lo que uno sabe y no dejar de aprender considerando que uno ya sabe lo suficiente. Siempre es bueno revisar y repasar lo que uno conoce, pero bueno, nos interesa saber ustedes qué Sí, consideran ¿qué opinan? que es un error que uno comete con el mundo de las criptomonedas. No solamente en cuestiones de inversión, sino incluso también al usarlas o, por ejemplo, al divulgarlas. Sí. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Suscríbanse, den like, compartan. Y muchas gracias, Leo. Así que Gracias hasta luego. a vos, Ian. Chau, Chau, chau. chau.